Bienvenidos a este video, mi nombre es Laura Monroy y en esta ocasión vamos a estudiar los casos de factorización. Recordemos que los casos de factorización tienen como propósito expresar un polinomio como el producto de sus factores. Para abordar el caso de factorización objeto de este video, primero vamos a recordar ¿qué son los productos notables? Entonces los productos notables son reglas fijas que nos permiten expresar el resultado de un producto por simple inspección. Entonces recordemos que para obtener el resultado de la suma de un binomio al cuadrado, lo que debemos hacer es tomar este binomio y aplicar la propiedad de las potencias. Como está elevado al cuadrado, lo multiplico por sí mismo dos veces y para multiplicar estos factores lo que debo hacer es multiplicar cada uno de estos términos por cada uno de los términos del siguiente paréntesis. Entonces A por A me da como resultado A al cuadrado, A por B me da resultado AB, pero B por A también me da resultado AB, es decir, tengo 2AB. Y B por B me da como resultado B al cuadrado. Listo, nos vamos a concentrar en estos dos productos notables porque la diferencia de un binomio al cuadrado es un caso particular de la suma de un binomio al cuadrado. Entonces tenemos pues la suma de un binomio al cuadrado y miremos cuál es el procedimiento. Partimos de este cuadrado y llegamos a este polinomio. Este polinomio resulta ser un trinomio, pero nuestro objetivo es factorizar, es decir, nosotros vamos a hacer el procedimiento contrario de la multiplicación o de la aplicación de la propiedad distributiva. Entonces vamos a partir de este lado de la igualdad a este. Significa que vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a partir de este trinomio, vamos a pasar a este factor. ¿Cómo vamos a hacer ese procedimiento? Pues ya no vamos a hablar de la suma de un binomio al cuadrado, sino del caso de factorización trinomio cuadrado perfecto. ¿Pero por qué se llama trinomio cuadrado perfecto? Porque tenemos un trinomio y este resulta ser un cuadrado perfecto. Pero miremos por qué cuadrado perfecto. Entonces para ello vamos a concentrarnos en la representación geométrica. Entonces, análogo a los videos anteriores, vamos a tomar los términos de este trinomio y los vamos a interpretar como el área de un rectángulo. Entonces en el primer término tenemos a al cuadrado. Tenemos entonces un rectángulo de área a al cuadrado, pero este rectángulo resulta ser especial. ¿Por qué? Recordemos, el área de un rectángulo es la multiplicación de la base por la altura. En este caso tenemos que el área es a al cuadrado. Es decir, tanto la altura como la base tienen longitud a. Significa que los lados de este rectángulo son iguales. En consecuencia de este rectángulo se le da el nombre de cuadrado. Lo mismo ocurre con el término b al cuadrado. Tenemos un rectángulo con lados b, resulta ser un cuadrado. Tomamos b al cuadrado menor que ab porque cada uno representa áreas diferentes. Puede ser también b al cuadrado mayor que a al cuadrado, pero en este caso lo tomamos al contrario, es decir, a al cuadrado lo tomamos mayor que b al cuadrado. Y entonces ahora nos fijamos en el segundo término, 2ab. Pero recordemos la suma o reducción de términos semejantes, 2ab lo podemos expresar como ab más ab. Significa que vamos a tener dos rectángulos con esta área. Y significa que la base va a medir a, la altura va a medir a y la base va a medir b. Y tenemos otro rectángulo de la misma medida. Entonces, recordemos que como acá están sumando los rectángulos, lo que podemos hacer es agrupar de tal manera que estos rectángulos me den resultado un rectángulo más grande. Entonces los podemos ubicar de esta manera y así obtenemos este rectángulo más grande. Ahora, nuestro objetivo es determinar el área de este rectángulo más grande.
Ya vimos que podemos determinar el área sumando cada una de las áreas que conforman al rectángulo, pero también podemos hacerlo aplicando esta fórmula. Entonces, para ello necesitamos encontrar la altura y la base. Para la altura ya sabemos que este cuadrado tiene lado A y que este rectángulo tiene lado B. Pero lo mismo pasa en la parte de la base. Este rectángulo tiene longitud A y este rectángulo tiene longitud B. Para determinar entonces el área, lo que sobra pues es multiplicar A más B por A más B. Nos damos cuenta entonces que tienen la misma longitud los lados de este rectángulo. En consecuencia, pues este rectángulo es un cuadrado. De ahí el nombre de trinomio cuadrado perfecto. Entonces, nuevamente, el área la podemos determinar sumando cada una de las áreas que conforman el cuadrado, pero también lo podemos hacer aplicando esta fórmula, multiplicando la altura por la base. Estas dos expresiones, estos dos binomios son iguales, es decir que puedo aplicar la propiedad de la potenciación, dejar la misma base y sumar los exponentes y así obtenemos la misma expresión que arriba. Ahora vamos a ver cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto a partir del método algebraico. Para ello, el trinomio debe cumplir con ciertas condiciones. El primer y el tercer término son cuadrados perfectos, es decir que al extraer raíz cuadrada el resultado me da exacto. El segundo término es la multiplicación de 2 por la raíz cuadrada del primer término por la raíz cuadrada del tercer término. Y adicionalmente, pues el primer y el tercer término siempre van a ser positivos, mientras que el segundo término puede ser positivo o negativo. Recordemos cuál es la raíz cuadrada de un número. Entonces, la raíz cuadrada de un número x es aquel número que al ser multiplicado por sí mismo me da como resultado el valor de x. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, ya que 5 por 5, 25. Pero eso también lo podemos expresar como la raíz cuadrada de 5 a la 2. La raíz cuadrada se me va a cancelar con la potencia a la 2 y me va a dar como resultado el número. El siguiente ejemplo, raíz cuadrada de 49 es igual a 7, ya que 7 a la 2 es igual a 49 y también lo puedo expresar como la raíz cuadrada de 7 a la 2 igual a 7. Y pues en general cualquier número al cuadrado que se les traiga raíz cuadrada es igual pues a el mismo número. Miremos un ejemplo de cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en este caso tenemos x a la 2 más 2x más y a la 2. Primero, verificamos que el trinomio cumpla con estas condiciones. Entonces, miramos la raíz cuadrada del primer y del tercer término. Entonces, la raíz cuadrada de x al cuadrado ya vimos que es x y la raíz cuadrada de y al cuadrado también es x. Ahora, verificamos el segundo paso. Entonces, el segundo término es la multiplicación de las raíces por 2. Entonces 2xy es igual a 2xy, efectivamente, pues este es un trinomio cuadrado perfecto porque también el primer y el tercer término son positivos y el de la mitad pues puede ser positivo o negativo. Para escribir la respuesta lo que debemos hacer es sumar las raíces y elevarlas al cuadrado. En este caso la respuesta o la factorización de este trinomio es igual a x más y elevado al cuadrado. Cuando realizamos esta operación, es decir, multiplicamos x más y por x más y, nos debe dar como resultado x al cuadrado más 2x más y. Esto lo podemos verificar aplicando el producto notable. Ahora, el siguiente ejemplo, y al cuadrado más 12y más 36. Acá nos podemos fijar que solamente hay una variable, pero pues podemos realizar el mismo procedimiento. Es decir, verificamos que el primer y el tercer término tengan raíz exacta. Entonces la raíz cuadrada de y al cuadrado es igual a y. Y además la raíz cuadrada de 36 es igual a 6, porque al multiplicar 6 por 6 me da como resultado 36. Ahora nos
fijamos en el segundo término. El segundo término debe ser 2 veces la multiplicación de y por 6. Entonces 2 por y por 6 es igual a 12y y efectivamente este término es igual a esta multiplicación. En consecuencia, pues, este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto y la respuesta la escribimos como la suma de las raíces al cuadrado, es decir, y más 6 al cuadrado. Ahora observemos este último ejemplo. C al cuadrado menos 16cd más 64d al cuadrado. Este ejemplo es diferente a los demás porque el segundo término es negativo, pero ya vimos que el segundo término en esta condición puede ser positivo o negativo. Ahora verifiquemos las raíces del primer y del tercer término. Entonces la raíz cuadrada de c al cuadrado es igual a c y además la raíz cuadrada de 64d al cuadrado pues la podemos hallar separando las raíces porque se está multiplicando. Entonces la raíz cuadrada de 64 es igual a 8 y la raíz cuadrada de d al cuadrado es igual a d. Ahora pues vemos que los dos términos tienen raíz exacta y ahora verificamos que el segundo término sea igual a 2 veces el producto de estas raíces. Entonces debo multiplicar 2 por c por 8d y esto nos da igual a 16cd. Y efectivamente pues esto es igual a 16cd. Ahora, ¿cómo escribimos la respuesta de este trinomio? La respuesta se escribe como la diferencia de las raíces. La diferencia, ¿por qué? Porque el segundo término es negativo. Entonces, siempre que tengamos el segundo término negativo, la respuesta va a ser con la diferencia de las raíces del primer y del tercer término, pues al cuadrado. En este caso, c menos 8d al cuadrado. Y al realizar pues este producto o aplicar el producto notable, pues tenemos como resultado este trinomio. Ahora te invito a reforzar lo que aprendimos aplicando el caso de factorización del trinomio cuadrado perfecto a estos trinomios y te recomiendo realizar este trinomio a partir del método geométrico. También te invito a visitar los demás videos de factorización para que aprendas más sobre este tema y pues esto sería todo por el video de hoy. Gracias.